Hoy está aquí Maru Campos. No vienes a defenderte, no vienes a pedir nada. Vienes a contarnos cómo está tu estado, lo que está pasando en México y por qué Chihuahua, tu Chihuahua, no está a la venta ni en el 2026 ni en el 2027. Y algo que me parece muy importante es que tú no representas resistencia. Tú representas una autoridad popular porque la gente decidió por ti y por eso eres gobernadora. Punto, por elección popular. Entonces, gobernadora Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, bienvenida. ¿Quiénes son los enemigos de Chihuahua? Gracias, Fernanda. En principio, déjame darte las gracias por este espacio y me da muchísimo gusto verte. Sí, ay, a mí también. Querida paisana. Ay, paisana. Sí. Tenemos muchas historias juntas, pero bueno. ¿Quién es enemigo de Chihuahua? Morena. Porque Morena no se ha dado cuenta que Chihuahua se cuece aparte. Decía Crónica de un país bárbaro, decía su escritor Jordán, decía José Fuentes Mares, historiador, filósofo, escritor, que México se había refugiado en el desierto. Cuando la invasión francesa, cuando la revolución, en muchos momentos de la historia, cuando los cambios electorales en este país, México se ha refugiado en el desierto, en Chihuahua específicamente. Porque ahí no hay nada al azar, ahí todo se crea a través de la voluntad humana y lo que no hace el chihuahuense no nace por magia, a diferencia, y digo con respeto a otros estados, por supuesto. No quieren a Chihuahua por ese antecedente, no respetan el que seamos personas aspiracionistas, aspiracionales, no respetan el agua, no respetan la decisión de los padres de familia para saber qué tipo de libro de texto van a usar sus hijos, no respetan el derecho o la libertad que tienen los ganaderos, siendo Chihuahua teniendo una vocación ganadera, para revisar todo el ganado que entra al estado de Chihuahua y saber que ese ganado está limpio de gusano barrenador. Son muchos agravios al estado de Chihuahua. Y el peor agravio últimamente ha sido el que nos demos cuenta que los actores políticos que están contendiendo o tratando de contender para aparecer en la boleta en el 2027, pues están muy acorralados y están muy mimetizados y están recibiendo apoyo y ayuda del crimen organizado. Dígase Andrea Chávez con La Barredora y dígase Ariana Montiel en la Sierra Tarahumara. Entonces, todos estos acuerdos generan inseguridad, generan violencia. De por sí, son ellas dos personas muy violentas. ¿Qué puedes esperar de ellas? Violencia. Y ese crimen organizado, bueno, pues no es nada más la balacera, no es nada más el cobro de piso, es también el ver a nuestras niñas y niños afectados por las drogas, sicarios, la familia y las comunidades. ¿No tienen ellas una historia de gente buena, de gente trabajadora, de gente valiente, de gente echada para adelante? ¿Han tenido nexos con gente involucrada en el narcotráfico en México? En México, específicamente en Chihuahua, bueno, a través de La Barredora. La gente no quiere que gobierne La Barredora en el estado de Chihuahua. Y por eso no quiere a Andrea Chávez, simple y sencillamente. La gente no quiere que Andrea Chávez aparezca en la boleta porque simple y sencillamente no ha hecho nada por el estado de Chihuahua. Y los gritar en una tribuna y ser violenta y ser agresiva y ser indolente, omisa ante el dolor, la pobreza, la injusticia, la falta de servicios médicos, la falta de tratamiento de cáncer, pues a ti y a mí nos duele, Fernanda. Por supuesto. Pero yo no sé cómo a estas señoras, pues qué corazón tienen y qué corazón tienen para pretender gobernar. A ver, para poder entender,
lleva 56 meses consecutivos con reducción de inseguridad. ¿Puedes explicarle a la audiencia nacional que no conoce Chihuahua qué significa gobernar el estado más grande del país, fronterizo, que es muy importante? No es igual la Ciudad de México que una frontera como Guatemala y mucho menos una frontera como Chihuahua con Estados Unidos. Entonces, con una sierra controlada históricamente por el crimen, que eso es devastador, Maru, lo sabes. Sí, es devastador. Y sin el apoyo presupuestal, pues que merecería. Sí, Entonces, ¿qué significa gobernar así? Significa el que, imagínate nada más, 250,000 kilómetros de territorio, el tener la capacidad y tener el conocimiento para poder prevenir y contener justamente las acciones del crimen organizado. Significa que llegas a un estado, para empezar, el estado mayormente endeudado en el país. Si hubiera estado un mes más en esa posición de gobernador, el anterior gobernador, bueno, no hubiera habido dinero para pagar la nómina, hubiera habido un choque tremendo, porque no hubiera habido recursos para echar a andar el gobierno, se hubiera detenido el gobierno. Hoy en día nos recuperamos, las calificadoras internacionales, no lo digo yo, no lo dice la Secretaría de Hacienda Estatal, de habernos dejado el Estado disminuido en finanzas, con finanzas desordenadas. Hoy en día tenemos una calificación crediticia de A+, Fitch y HR Ratings. ¿Qué quiere decir esto? Que ordenamos las finanzas. Al haber ordenado las finanzas, bueno, te da la posibilidad que los policías que antes no tenían una plaza y vivían con contratos de honorarios, pues cómo iban a salir a la calle a ejercer su misión de servir y proteger a la gente. Y que tenían los chalecos caducos. Fíjate nada más ante qué omisión e indolencia vivía el estado de Chihuahua. Bueno, empezamos por ahí: chalecos, patrullas, dignificación del cuerpo policial, el paquete de incentivos mejor elaborado en el país, porque le das entonces al policía la posibilidad de acceder a un bien inmueble, si a un terreno, la más baja tasa de interés, porque tienes el seguro médico de gastos mayores para él y para su familia, porque tienen la oportunidad sus hijos de ir a una escuela privada, si es que así lo desea, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues vamos a los municipios a tratar de recuperar las instituciones municipales. ¿Por qué? Porque de ahí empieza todo el programa de seguridad pública. Y fíjate que, pues, en algo habríamos de coincidir. El Programa Nacional de Seguridad habla de que lo primero, pues sí, son los municipios, nada más que los municipios pues estaban cooptados y están algunos cooptados todavía por el crimen organizado. Siempre gana Morena, son presidentes, son alcaldesas de Morena, atienden siempre muy bien a la licenciada Ariana Montiel, presidenta nacional de Morena, cuando llega a la Sierra Tarahumara. Ella llegó desde el 2016, lo dijo en una rueda de prensa hace unos días, por mandato de Andrés Manuel López Obrador, y de ahí empezó a tejer los acuerdos hasta que finalmente hizo los acuerdos para el 2021 para la gobernatura. ¿Cuál era el acuerdo? Bueno, usted no se mete con el crimen organizado y yo le ayudo a usted, señora, a que gane las elecciones, movilizando gente en la Sierra Tarahumara. Así estamos, tan es así que ahora el evento del narcolaboratorio del cual todos estamos hablando, pues el alcalde de ese municipio pues es de Morena y nadie ha tenido, pues ya no se habla de valentía ni de pantalones, ya es algo mucho más, querer competir con él porque bueno, sabes que estás compitiendo contra el crimen organizado, no nada más con una persona. Es que, a ver, entonces, esto es de risa y lo voy a poner desde esta perspectiva. Maru Campos debería de estar recibiendo un premio, un reconocimiento federal, básicamente. ¿Por qué? Por desmantelar el narcolaboratorio, uno de los más grandes de Chihuahua. No, eso no sucede. Lo que sucede es que se quieren ir contra ti porque quieren quedarse con el Estado. Porque quieren quedarse con el Estado. ¿Por qué se quieren quedar con el Estado? Porque tiene una superficie
pues de 250,000 kilómetros, pero además es la frontera más grande con Estados Unidos. Entonces imagínate el trasiego de droga. Pues pasa de aquí a allá. Pues sí. Entonces es muy claro, no hay que buscarle por dónde. Así es la situación en Chihuahua. Hemos estado trabajando muy en coordinación con la Mesa de Seguridad, con las Fuerzas Armadas, con la Sedena, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y yo como gobernadora les dije a la mesa hace unos días, recién pasó este tema del narcolaboratorio, a ver, no nos movamos, aquí esta mesa está instalada, estamos dando resultados, tenemos disminuciones en homicidios dolosos de un 18%. No, y no estoy negociando con el narco. No estamos negociando con el narco y necesitamos seguir cooperando y trabajando como lo hemos estado haciendo para seguir teniendo resultados. Déjame ir a anuncios QTF, regresamos. Mucho más que comentar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Escribe Ciro Gómez Leiva, si Maru sale viva de esta. ¿Qué opinas de este título? Ahí lo pone. Lo pone en su columna, dice, si Maru sale viva de esta. A ver si entonces me parece muy importante pues este título de Ciro, porque pues muchos queremos que tú salgas viva de esta, porque yo también. Tu gobernanza ha hablado para atrás 56 meses. No es el resultado de un par de meses para acá. Ese no es. Y yo te pregunto, Maru Campos, hablando de los 4 gobernadores panistas que existen en México actualmente, en consenso, ¿qué han comentado sobre esta situación que amenaza no solo a Chihuahua? Estamos próximos a elecciones. Morena contra el PAN en Chihuahua, ¿qué blindaje deben de tener en esos 4 estados? Sabes que, bueno, han sido primero muy apoyadores, Sí. los 3, y Jorge Romero, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, han sido, pero yo creo que se cuece aparte la relación de cada gobernador con Presidencia de la República y con los secretarios. Ahí cada quien pues hace sus relaciones, hace sus tratos, hace sus acuerdos, cada quien, pues aunque tenemos las mismas carencias, porque es bien interesante para mal cómo Morena diseña su política pública y dice, voy a hacer 2 bocas, voy a hacer el Tren Maya, pero no le voy a meter a carreteras en el país, pero no le voy a meter a la inversión en el país. Y entonces es lo mismo para los de Morena y es lo mismo para los del PAN y para los de MC y para los del PRI. Entonces también pues es muy equivocado esto también que pensamos de que si te llevas bien con el presidente o la presidenta de la República, con el Tlatoani, el caudillo todopoderoso, te va a llegar mayor recurso. No, todos estamos ahorita preocupados por las participaciones, por las aportaciones federales, lo que pasó ayer con Moody's, lo que está pasando con Pemex, está la economía así agarrada de los hilos. Entonces, pues es muy diferente. ¿Qué es lo que tengo de parte de los gobernadores? Tengo todo el apoyo, ellos sacaron un spot para apoyarme y bueno, pues no nos hemos visto. La verdad es que siempre es muy difícil conciliar la agenda de los 4, pero nos vamos a ver, creo que el día de hoy o mañana por Zoom, justamente para platicar del tema. A ver, no... El discurso del juicio político es una medida política de Morena. No puede haber un juicio político para Maru Campos, punto. Porque para que haya un juicio político se necesita que te hayan agarrado con manejo indebido de recursos públicos o con una violación grave a la Constitución Federal. Y ninguna de esas cosas ha sucedido. Ha sucedido ni sucederá. Ni sucederá. Entonces... no se queden con la pantomima de que va a ir a un juicio político. No puedes ir a un juicio político. No puedes ir, Fernanda. Y bueno, y si hubiera, porque cuando estás en un país donde no existe la ley, donde se elimina el amparo, cuando la UIF te puede congelar las cuentas y no tienes una garantía de audiencia, cuando te quitan el agua por la mala, cuando suceden muchas cosas así, pues obviamente dices no hay ley.
y puede pasar aunque no haya hecho nada, ¿no? Por eso es por eso es la importancia de yo querer salir y venir a visitarte y decirle a los mexicanos, Fernanda, que no podemos normalizar lo que está pasando en el país, No que podemos, tenemos Maru. que abrir los ojos, y hasta que a una servidora le sucedió esta parte del narcolaboratorio y sin tener ninguna prueba ya me empiezan a enjuiciar de manera pues injusta y aberrante en una mañanera, pues bueno, ¿qué van a hacer con ahorita es una gobernadora del estado, pero igual lo hacen con el que está enfrente, porque no tiene garantías ni derechos civiles, ni forma de defenderse? Pero en cambio, el gobernador de Sonora pues está escondido, no sabemos dónde, no ha dado la cara, y a él sí, para juzgarlo a él, sí piden pruebas y pruebas y pruebas. Entonces no es la misma medición entre uno y otro. Y eso quiere decir que tenemos un sistema jurídico, un sistema político podrido, Fernanda, y que no podemos quedarnos cruzados de brazos, y que tenemos que acercarnos y darnos cuenta que hay otras opciones. A lo mejor son opciones que le han fallado al pueblo, que le han fallado en corrupción a la gente, que le han fallado en promesas, pero que a final de cuentas mantienen esta institucionalidad y este blindaje jurídico, pues para no vivir en la jungla, ¿no? Que entonces el más poderoso se vaya contra la gobernadora y se vaya contra el padre de familia que no está haciendo nada y que está perdiendo un juicio laboral o un juicio mercantil o un juicio civil nada más porque se está enfrentando contra una persona poderosa. A ver, Morena defiende la parte federal, la presidenta de México defiende a Rocha, que está escondido. Y Maru Campos está dando la cara. Entonces, tenemos que entender nosotros como mexicanos muy bien el mensaje. ¿Por qué proteges a los que están señalados, que están escondidos? ¿Y por qué atacas a quién está haciendo la chamba? A quién da la cara. Así de sencillo. Porque esto lo que hace es que coloca al gobierno federal como el actor de la agenda oculta. Claro. Y la agenda oculta es quedarse con Chihuahua para el 27. Así es. ¿Qué pasa si se lo queda Chihuahua para el 27? En acuerdos en lo oscurito. Pues no se lo puede quedar, simple y sencillamente. No se lo va a quedar. Si sucediera, viviríamos en un Chihuahua sin ley, en un Chihuahua donde si salen tus hijos no sabes si va a regresar porque el militar o tal vez el policía pues lo va a tomar, lo va a encerrar porque en algo le cayó mal y no sabe si lo va a volver a ver. Es que pierden los chihuahuenses. Los chihuahuenses. Mira, este programa es muy escuchado, Maru Campos, muy escuchado en Chihuahua. Lo sé. Sé que has estado en muchos medios muy escuchados en Ciudad de México, pero este es el escuchado a nivel nacional. Y yo les diría, volten a ver los resultados de los gobiernos panistas, los 4 que tenemos en el país. En orden de aparición son los 4 mejor gobernados de México. Siempre. Siempre. En todos los rankings, y de ahí le siguen las cosas que vemos en Guerrero, las cosas que vemos en Quintana Roo, en Tabasco. En Michoacán. No, por favor, ¿de qué estamos hablando? En Baja California. Estamos hablando de que si podemos dar tratamientos de cáncer, Fernanda, para los niños y niñas pues en Chihuahua, pues ya no va a existir. Chihuahua. Pues ya no va a existir. Y entonces ahora sí, pues te fletas al IMSS, sea lo que sea que represente el IMSS, 5 meses de espera, más que te hicieron mal la operación, más que tienen que, si es que no tienes que conseguir dinero, no es un chiste, tienes que vender tu carro, vender tu casa, pedir dinero prestado. Sí, no es un chiste. Estamos hablando seriamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que se va a meter el malandro a tu casa y te va a tener extorsionado y se va a llevar a tu hija.
¿Qué va a pasar? Pues que no va a haber empleo y entonces pues vas a vivir, pues sí, de los programas sociales, pero de la quinta parte de lo que vivías antes. Y entonces tus ilusiones de que tus hijos crezcan y que puedan ir a una escuela, que puedan ir a la universidad, que puedan tener un trabajo, que tu casa pueda tener pavimento, que pueda tener agua potable después de 30 años de esperar por agua potable, lo tengas. No, eso ya no va a suceder. Todo pasa, Maru Campos. Esto va a pasar. Sí. Cuando todo esto pase, ¿qué quieres que recuerden de ti? Quiero que recuerden que hubo una gobernadora que les regresó la dignidad a los chihuahuenses. Me hablan muchas veces de los legados. Vas a dejar un estadio de béisbol, vas a dejar un segundo piso, gran infraestructura. Sí, vamos a dejar mucha infraestructura. Sí, vamos, porque ya la hemos hecho. Este año estamos invirtiendo 4,000 millones de pesos en infraestructura en todo el estado. Ya habíamos invertido otros 4,000 millones de pesos. Pero quiero que me recuerden como una persona que reconoció la dignidad de los chihuahuenses, que no importa que tengan esa infraestructura si no tienen agua potable, si no tienen drenaje, si no tienen pavimentación, si no tienen a sus hijos en la escuela, nutrición, si no medicamentos, tienen que comer, porque aunque no lo crea, Ciudad Juárez sufre de una pobreza alimentaria de un 32%. O sea, más de 3 de cada 10 juarenses no tienen que comer todos los días. Sí, puede ser por la población flotante, pero pues lo existe a final de cuentas. Entonces yo no puedo asumir un gran proyecto cuando los chihuahuenses pues tienen estas carencias todavía. A ver, Maru, por ejemplo, implementó Medichihuahua. Medichihuahua atiende la lucha contra el cáncer severamente de manera gratuita. A ver, ya paremos, ¿no? Yo creo que yo tengo una responsabilidad en este micrófono. Ya le vimos los resultados, ya le vimos los calzones a Morena. Ya se los vimos. Y no los tiene muy limpios. Cuidado. Viene una elección el 27. Donde nos vamos a jugar todo, Cuidado, Fernanda. Foco rojo, todo, cuidado. Todo. Fíjate, el Medichihuahua, hay gente que dice, me quiero salir del IMSS o me quiero salir del ISSSTE para irme a Medichihuahua. Porque Medichihuahua se lo estamos dando principalmente a la gente que no está en el IMSS o que no está en el ISSSTE, que no tiene servicio médico, pues. Entonces, Medichihuahua te brinda una consulta con un médico, el médico te dice, necesitas exámenes médicos y, a final de cuentas, necesitas una medicina. Todo ese proceso se lo damos completamente gratis. Déjame escuchar anuncios QTF junto contigo y regresamos a despedirnos, Maru, querida. Gracias. Maru Campos, pues lo dicho, ya le vimos los calzones a los de Morena y sí los traen bien sucios. Muy sucios. Y luego, muy contradictorios. Fíjate, ayer en la mañana decían, y se referían a mí, es que esa incoherencia de parte de ella, de no respetar la libre manifestación, a los que fueron a manifestarse pacíficamente, libremente. Oye, pero aquí en la Ciudad de México hubo una manifestación, venían de hecho productores, agricultores de Chihuahua, transportistas principalmente de todo el país, y no los dejaron pasar al Zócalo. Sí. Y estaban los policías listos para agredirlos. Entonces, ¿qué coherencia y con qué coherencia estamos trabajando otra vez? Tenemos que ver la diferencia entre los gobiernos. Nos estamos jugando el todo por el todo y no podemos pues seguir normalizando lo que está sucediendo. Es muy grave lo que está sucediendo. Para despedirnos, Maru Campos, y hasta la próxima, ¿qué le pides hoy a los chihuahuenses que caminan contigo? Les pido que no se rindan, les pido que, como decía José Fuentes Mares y como decía Jordán en sus libros Crónica de un país bárbaro y México se refugió en el desierto, que nada en Chihuahua sucede al azar. Necesitamos que haya esta acción por parte de
pues, de los chihuahuenses. Y que no dejemos las cosas al azar, que trabajemos todos juntos en unidad, en comunidad. El chihuahuense, tú lo sabes, tú eres chihuahuense, valientes, nobles, leales, aguerridos. Y derechos, derechos. O sea, decimos las cosas como decimos son. Sí es sí, decimos no es bien. No. Y le sacamos prosperidad a esa precariedad del desierto, que no dejemos de trabajar juntos, que no dejemos que estos discursos de tanto ruido que vienen del centro del país para dividirnos y para imponernos al crimen organizado y la inseguridad, que no dejemos que nos divida y que no haga que dejemos de hacer o que nos inspire a seguir haciendo lo que debemos de hacer. Entonces, decirles que cuentan con su gobernadora, que no me voy a rendir, voy a ir hasta donde tope, que ellos me conocen, saben que he dado la pelea, saben que en otras ocasiones he sido también una guerrera, que siempre he dado la cara y lo seguiré haciendo. Le guste a quien le guste y pues sobre todo siendo pues esta guerrera que están esperando de su líder, ¿no? De su gobernadora, que le dé rumbo al Estado. Pues llamadas como la de doña María Macías García, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Gobernadora, yo solo quiero mandarte, y así más de 60, Ay, muchas mandarte gracias. Felicitaciones, mi apoyo. Muchas gracias. No estás sola. Un abrazo fuerte Gracias. hasta Juárez. Fíjate, Juárez hemos llevado más de 3,000 millones de pesos de agua potable en esas colonias que nadie volteaba a ver. ¿Por qué? Porque no era obra de relumbrón. Ahí no ibas con Fernanda Familiar, ni ibas con ningún periódico, ni con nadie, porque pues era obra enterrada. Bueno, nos atrevimos a hacer obra enterrada porque genera justicia social para nuestra gente, más en Juárez, en esas colonias. Gracias, mi Fernanda. Maru Campos. ¿Con qué te quedas, de verdad? ¿Con qué te vas? Me quedo con el gusto de verte. Ay, sí. Porque y de tenernos. yo tenía una amiga, déjame le platico rápido al auditorio, una amiga que quise mucho, fue mi mejor amiga en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, se embarazó, no podía tener su segundo hijo y un día me dijo, se me hace que estoy enferma. Fue la última vez que la vi, se la llevó el cáncer muy rápido. Y ella era fan tuya y te oía todos los días. Y Adriana decía, es que hay que hacerle caso a Fernanda en lo que dice. Entonces te veo y veo a Adriana y te agradezco por inspirar en tantos corazones y por darle a México también esta bocanada de esperanza y sobre todo para las mujeres, de lucha. No dejemos de luchar, México. Este es nuestro país, nuestra patria. No tenemos más que este país y no nos tenemos más que a nosotros. Gracias, Maru Campos. Gracias de verdad, gobernadora de Chihuahua. Sí, yo llevo reportando la vida de México, la historia de México, los recientes 26 años. A mí no me cuentan. Viva Fernanda. No, y ¿sabes qué, Maru? Lo que dijimos, o sea, ya se le vieron los calzones a Morena y los trae bien sucios, bueno. Aunque sean Prada o Balenciaga o cualquiera de estas marcas, Cartier, lo que quieras, están sucios, muy sucios. Traen los chones sucios. Y no